al Señor y decirle: Señor, usa mi vida como un instrumento para que otros también te conozcan. Ahí donde está con sus manitos levantadas, dile: Señor, úsame para que otros te conozcan. Señor, haz de mí un ganador de almas, que muchas almas vengan al conocimiento de tu Hijo a través de mi vida. Usa mi vida como ese instrumento para que otros vengan a tus pies. Señor, dame compasión por el que se está perdiendo. Señor, que pueda sentir dolor por aquel hombre, aquella mujer que aún no te conoce. Señor Jesús, úsanos para ganar almas, Señor. Que el pecador pueda oír a través de mi vida, de mis labios, el mensaje de salvación. Señor, quiero ser diligente para llevar tu palabra. Señor, quiero ser diligente para que otros te conozcan, Señor. Y así, Señor, como usaste un día a un hijo tuyo para que me compartiera tu palabra, ahora te pido, Señor, que me uses para que otros también puedan conocer tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le levantan un fuerte aplauso al Señor? Fuerte, fuerte. Dígale: Dios, úsame. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Quiero invitar a los prejuveniles que salgan, y a los adultos, por favor, abran sus Biblias en Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Vamos a hablar sobre cuidando nuestra salud. Cuidando nuestra salud. Leamos Hebreos 12:15. 12:15. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice el escritor bíblico: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero que lo volvamos a leer. Volvamos a leer. Léalo conmigo, por favor. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hace un tiempo, cuando sucedió lo de la pandemia, que puso en crisis la humanidad, algo tan diminuto no se podía ver a la vista humana, tenía que ser con equipos de laboratorio para poder ver lo que estaba provocando y afectando a la humanidad. Pero sin embargo, eso tan diminuto, tan pequeño, generó gran problema y una gran crisis. Hoy voy a hablar de algo que quizá hemos tenido en poco, minimizamos, pero que causa muchísimo daño a nuestra vida y a nuestra salud. Y no voy a hablar solamente de la parte física, sino voy a hablar y vamos a trabajar un término que aparece acá. Dice el escritor bíblico: mira bien, o sea, observen bien, no sea que alguno deje de alcanzar
la gracia de Dios. Luego dice que brotando alguna ¿qué? Raíz de amargura. Y en esto quiero centrarme, en este término, amargura, amargura. No sé cuántos de ustedes han tenido que soportar a una persona amargada. Cuando una persona está amargada, encontramos que si le hacen la comida, se la hacen con sal, malo. Si se la hacen bajo de sal, malo. Si llueve, malo. Si hace sol, malo. Es una persona que con nada está conforme. Y tenemos que definir qué es la amargura. Si vemos desde el punto de vista clínico, vemos que la amargura es un sentimiento. La psicología lo define, la ciencia, como un sentimiento, pero es un sentimiento negativo. Un sentimiento negativo. Y la amargura, ese sentimiento negativo, puede llevar a un resentimiento de la persona. Se vuelve resentida con todo el mundo. Nadie lo que soporta. No se conforma con nada, nada le agrada, todo le incomoda. Y es difícil cuando una persona está en amargura, en amargura. Por eso la palabra del Señor dice, miren bien, no sea que brote alguna que raíz de amargura. Ahora, la amargura no es que el ser humano nace amargado, no, no. Usted no puede decir, es que mi niño o mi niña nació, o que yo nací con esa raíz de amargura. No, la amargura en algún momento de la vida, alguien sembró esa semilla. Alguien siembra esa ¿qué? Semilla. Y esa semilla que se llama amargura germina en la persona. Germina, brota, germina. Y lo que dice el escritor bíblico, tengan cuidado porque después de que germine y brote, esa raíz, esa amargura que viene desde lo profundo de la persona, puede contaminar ¿qué? A muchos. Por eso debemos de tener cuidado que no estemos siendo afectados por la amargura y tener cuidado con aquellos que están en amargura. Porque cuando usted, así como había unos síntomas con el COVID, así hay unos síntomas con la amargura. Cuando la persona tiene amargura, porque su forma de hablar lo manifiesta. Empieza a hablar y a brotar lo que hay de dentro de su corazón. No quiero ser muy extenso, pero quiero poner algunos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron problema con la amargura. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos a una mujer, 1:10, a una mujer que tenía problema con la amargura. Ahora, el asunto es cómo ella fue libre de esa amargura. Primer libro de Samuel 1:10. Vamos a mirar, por favor. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 10. Allí encontramos. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Duro. ¿Cómo se llamaba? Ana. ¿Qué produjo la amargura en Ana? ¿Qué produce la amargura en Ana? Lo que sucede es que Ana era una mujer que no podía tener hijos y que su marido
en este caso Elcana, tenía hijos con otra señora. La otra se llamaba Penina. Y como Ana no podía tener hijos, la otra la hacía sentir mal, la humillaba y le restregaba el hecho de que no pudiera tener hijos. Eso generó en Ana ese sentimiento negativo, al punto que dice la Biblia que llegó Ana a estar en una condición de amargura de alma. De amargura de alma. Y en una de las ocasiones que Ana subió con su marido al templo a ofrecer sacrificio a Dios, Ana aprovechó ese momento en que estaban allí en el templo. Dice la Biblia, y se hizo junto a una columna del templo, y allí derramó su corazón, abrió su alma y se expuso ante la presencia de Dios. Y cuando está en el templo allí orando, llorada, quebrantada, haciendo catarsis delante del Señor, dice la Biblia que Elí, el sacerdote, se quedó mirándola y pensó que Ana estaba ¿qué? Ebria. Y le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. Y ella misma le dice a Elí, al sacerdote, le dice: no estoy ebria, es que soy una mujer atribulada y amargada de espíritu. Dice la palabra, el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró ¿qué? Abundantemente. Mire lo que sucede con Ana, estando en el templo, en esa condición. Ahora, alguien le había hecho sembrar esa semilla para que hubiera amargura en Ana. ¿A quién usó? A Penina, para que sembrara esa semilla. Y como sabía que le afectaba, emocionalmente le afectaba, pues más le restregaba esa área. Más le restregaba, para que le duela. Pero Ana se expuso y permitió que su alma llegara a un nivel de ¿qué? Amargura. Déme dar la primera aplicación. Mi hermano, mi hermana, el proverbista tiene toda la razón cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Usted y yo tenemos que guardarnos y no permitir que nada ni nadie venga a sembrar en nosotros esa semilla para que genere amargura en nosotros. Cuando usted discierna, cuando usted oiga o vea que una persona viene a sembrarle amargura a usted, usted inmediatamente tiene que resguardar su ¿qué? Su corazón. Guarde su corazón. Guarde su vida para que la amargura no halle cabida en usted. Porque el enemigo siempre va a usar a alguien que va a venir a sembrarle, que va a venir a tratar de dañarle, a tratar de dejarle esa pequeña semilla en su corazón y en su vida para que le cause daño. Por eso dice la palabra que allí a Ana, en este caso Penina, era la que el enemigo utilizaba para que sembrara en ella esa semilla y para que, dice la palabra del Señor, llegara a esa condición de amargura. Sigamos leyendo. Primer libro de Samuel, ahora vamos a leer el versículo número 12 en adelante. Mire lo que dice. Está Ana en el templo, está allí orando, llorando delante de Dios, abriéndose a la presencia del Señor, abriéndose a la presencia de Dios. Y mire lo que dice el versículo 12. ¿Lo tenemos? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer que
atribulada de espíritu. Yo soy una mujer que atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma. Wow. ¿He derramado qué? Mi alma delante de Dios. Impresionante. Allí Ana fue a la presencia de Dios, derramó su alma, se abrió al Señor, se expuso al Señor e hizo lo que en psicología llaman catarsis, que es sacarlo, hablarlo, expresarlo, manifestarlo. Y qué mejor que lo hizo no delante de un hombre, no delante de un profesional de la salud, no delante de alguien especialista en las emociones. Lo hizo delante del Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando ella se abrió a la presencia del Señor, el Señor vino y restauró la vida de Ana. Sus emociones fueron restauradas. Su alma fue ministrada. Y lo más bonito, y aún su cuerpo fue sano. Déjeme darle otra aplicación. La amargura daña nuestras emociones. La amargura aún produce enfermedad en nuestro cuerpo. Produce enfermedad en nuestro cuerpo. Por eso es que debemos cuidarnos. Porque así como el virus del COVID causaba daño, la amargura, aunque sea ese sentimiento que hemos minimizado, causa muchísimo ¿qué? Daño. Muchísimo daño. Daña muchísimo. Daña nuestra paz, daña nuestras emociones, produce enfermedad en nuestro cuerpo y se arraiga y empieza a germinar, a crecer. Y por eso el escritor de Hebreos dice: tengan cuidado que no sea que vaya y contamine ¿qué? A otros. Cuando había el virus del COVID y estaba en pleno auge, cuando usted iba por la calle o estaba en algún lugar y alguien empezaba a estornudar, ¿qué hacía usted? ¿Qué hacía usted? A guardar ¿qué? Distancia. Se ponía el tapabocas. Algunos andaban casi con un galón de alcohol y por todo lado iban aplicando, y a metros, a 20 metros, 5 metros, huyéndole. Porque sabía que si entraba el virus al cuerpo de él o de ella, esa persona, ¿qué pasaba? Generaba daño, dañaba. ¿Cuánto más la amargura? O sea que cuando alguien venga con amargura, cuídese, guárdese. No permita que la amargura dañe tu vida, penetre a tu vida, se arraigue en lo profundo de su ser. Porque así como a Ana le causó daño, en este tiempo también sigue causando muchísimo daño la amargura. Mira lo que dice Efesios 4:31. En Efesios 4:31 el apóstol Pablo dice, y le está hablando a la iglesia, en Efesios 4:31 le está hablando a los cristianos, y Pablo le dice: quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura. Y en el listado que Pablo da, lo primero que está en esa lista es que la amargura. La amargura. Porque la amargura daña a la persona, contamina a los que están alrededor, y por eso debemos quitarla. Debemos guardarnos, debemos cuidarnos. Estos días que he estado hablando sobre el Espíritu Santo, escuche bien, sobre el Espíritu Santo. Cuando empiezo a estudiar sobre lo que es la amargura, en lo que la palabra de Dios me ha mostrado y en las experiencias que Dios me ha permitido ver de la manifestación del Espíritu, cuando hay el bautismo y una administración del Espíritu sobre ciertas personas y el Espíritu de Dios empieza a mover en determinados momentos, hay una parte que yo no había notado y que es tan importante en el mover,
y en el bautismo y en la llenura y en la plenitud del Espíritu, que es cuando una persona está bajo la administración del Espíritu Santo. Hay momentos donde hay una explosión de gozo en la persona. Es un momento cuando el Espíritu envuelve la vida de una persona y empieza a ministrarle a la persona. Ha habido momentos en las administraciones donde la persona lo invade a esa persona un gozo inefable, imposible de describir, donde esa persona empieza a reírse y a un gozo, a expresar un gozo imposible de describir. Y yo decía, venga, ¿qué relación tiene el Espíritu en ese gozo y por qué produce ese gozo? Y me lleva la palabra, el Señor a través de la palabra, me lleva al momento en que Jesús fue bautizado en el Jordán. Cuando dice la Biblia que Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado en las aguas del Jordán. La Biblia dice que Juan el Bautista bautiza a Jesús en las aguas del Jordán, y cuando Jesús está saliendo de las aguas del bautismo, dice la Biblia que los cielos se abrieron, se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual no tengo complacencia. Y dice la palabra del Señor que cuando se oye la voz del cielo, la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Juan dice la palabra que vio de manera corporal, o sea, pudo ver una figura que descendía del cielo y reposaba sobre Jesús, y la figura que Juan pudo ver la asimiló, porque dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo de manera corporal, con figura como la de una ¿qué? Paloma, y reposó sobre Jesús. Entonces, cuando la Biblia me dice como una paloma, no era que fuera una paloma, porque el Espíritu Santo no es una paloma, pero tomó forma corporal como paloma, al punto que Juan la pudo ver, o lo pudo ver mejor. Lo pudo ver, y su forma que tomó era como de paloma. Entonces yo voy y soy muy curioso y le pregunto al Señor: Señor, ¿y no porque no tomó forma corporal como de un águila? ¿Por qué como una qué? Paloma. ¿Por qué como una paloma? ¿Por qué no como un águila? Nosotros podríamos decir, porque el águila tiene visión, el águila remonta a las alturas, el águila, bueno, muchas cualidades que tiene el águila que no tiene la paloma. ¿Por qué toma la figura como de paloma? Y voy a investigar y encuentro que la paloma no tiene hiel. No tiene hiel. Y que por eso la paloma se toma como símbolo de pureza. Que la paloma se toma como ese símbolo de pureza. Y al no tener hiel, ¿saben qué hace la hiel en el ave? Cuando se revienta la hiel, ¿qué produce en la carne de todo, en el cuerpo de todo el ave? La contamina, la daña. O sea que toma la figura como paloma, porque el Espíritu Santo no tiene, escuche bien, no tiene comunión con la amargura. O sea que una persona, si quiere estar llena en la plenitud del Espíritu Santo, lo primero que tiene que desechar es la amargura. Porque la amargura impide que se manifieste la plenitud del Espíritu Santo. Y déjeme darle otro texto para que de pronto me queden con los ojos bien abiertos. Bueno, ¿de dónde sacó esta herejía? Miren lo que hace la amargura. Y que no me voy a extender. Lean por favor conmigo Hechos capítulo 8, versículo 23. En Hechos 8:23 vamos a encontrar que se está predicando el evangelio en Samaria, que llegan los apóstoles Pedro y Juan a fortalecer el trabajo que había empezado Felipe.
En Samaria se habían convertido muchos hombres, mujeres, jóvenes, niños. Había un mover de Dios, una evangelización masiva, conversiones masivas, liberaciones masivas, milagros, señales, prodigios allí en Samaria. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan para que les ayudara en el trabajo que Felipe estaba realizando en Samaria. Y cuando llegan los apóstoles, Pedro y Juan, a Samaria, dice la Biblia que empezaron a ministrarle a los habitantes de Samaria recién convertidos a Cristo, empezaron a ministrarles del Espíritu. Y ellos empezaron a ministrarle a las personas de la presencia del Espíritu, y el Espíritu de Dios empezó a llenar a cada uno de los recién convertidos. Un hombre que estaba allí en Samaria, que había engañado a los habitantes de Samaria, que era un brujo, que había engañado por mucho tiempo a los habitantes de Samaria con sus artes mágicas, y ahora está asombrado por lo que Dios está haciendo a través de Felipe. Y cuando llega Pedro y Juan, dice la Biblia, a ministrar del Espíritu, él al ver el mover, la manifestación del Espíritu a través de los apóstoles, ¿qué hizo Simón? Les ofreció ¿qué? Dinero. Y les dijo a Pedro y a Juan: yo quiero el poder que ustedes tienen. Les doy dinero para que ustedes me den el poder que ustedes tienen, para que suceda lo mismo que sucede con ustedes, que a quien ustedes les imponen las manos recibe del Espíritu. Yo quiero ese poder que ustedes tienen. Pero la respuesta de Pedro es la siguiente. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Le dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y luego le dice el versículo 23: porque en hiel de amargura. ¿En qué? Hiel de amargura. O sea que está asimilando la amargura a algo que contamina, como la hiel, que daña, como la hiel. Y por eso el escritor de Hebreos tiene toda la razón al decir que no brote esa raíz de amargura y contamine ¿qué? A muchos. La amargura contamina como la hiel cuando se expande. Y hay que saber, tener cuidado cuando esas personas vienen a botar en nosotros la amargura. Tenemos que cuidarnos de la amargura, porque causa muchísimo daño después de que se expande. Y así como la hiel, cuando preparen un ave, cuando van a cuidar el ave en el momento de abrirla, las personas que saben tienen cuidado de no romper la hiel, porque saben que si se revienta la hiel se daña toda la carne del ave. Así sucede cuando una persona deja fluir esa ¿qué? Amargura, contamina ¿qué? A muchos. Y es triste no encontrar creyentes que están en plena amargura y en lugar de buscar solución en Cristo, se van para otro lugar. Allá van. Y donde van aflorando, sacando la amargura. Y uno dice: wow. Por eso yo he tomado un principio que no permito que nada me hable mal de otro creyente, a no ser que esa persona esté ¿qué? Presente. Porque dice la palabra hiel de amargura. Aquí el escritor en este caso Lucas, en Hechos dice hiel de amargura. ¿Qué más dice la palabra? Otro término que aparece ahí: y en prisión de maldad. O sea que el escritor, en este caso Lucas, está asimilando la amargura como una prisión. Hay muchos que están en esa prisión de amargura. Están aprisionados. Usted los ve caminar para todo lado, estar libres físicamente, pero emocional y espiritualmente están ¿qué? En prisión. Pedro le dice a Simón: tú estás en prisión de maldad por la amargura que hay en ti. Y cuando hay esa amargura, difícilmente la presencia de Dios puede fluir. Por eso
Vuelvo a lo que estaba comentando, me llama muchísimo la atención y cuando estudiaba este texto decía, wow, de razón que el Señor cuando viene la administración del Espíritu, lo primero que produce es que gozo. Gozo. Me pasó, tuve una experiencia hace años, estaba ministrando en los llanos, sirviendo al Señor en los llanos. Y me sucedió algo que me marcó en esa área, donde Dios rompió, desarraigó una raíz de amargura que había en mi vida. Los jueves allí se hacía el culto de oración y se acostumbraba solo a orar. Ponía una música de fondo y empezamos a orar. Un jueves de oración estaba un ambiente muy bonito de la presencia de Dios en ese tiempo de oración. Recuerdo que llegó el momento donde después de que los hermanos habían llegado a orar libremente bajo una música instrumental suave, una atmósfera de oración muy bonita, llegó el momento donde me correspondía dirigir, cogí el micrófono, me subí a la plataforma y empecé a orar. Cuando yo empiezo a orar, yo soy muy quieto, muy calmado, poco expresivo, pero de repente cuando empiezo a orar, me sucede algo que me ha sucedido una sola vez en la vida. Que en el momento yo no lo entendía, Pero cuando empiezo a caminar sobre la plataforma y a orar, el Espíritu de Dios fluyó. Y recuerdo que me llevó a danzar en el Espíritu. Yo soy muy calmado en eso. Pero empecé a danzar en el Espíritu y yo no me recuerdo muy bien del momento. Lo único que me quedó en mi conciencia, en mi conocimiento, fue que en ese momento que me invadió un gozo inefable, indescriptible, que no puedo describir. Y empezó el Señor a ministrarme. Y en ese momento pasaron, no sé, quizá media hora, 40 minutos. Cuando reaccioné, la gente estaba ministrada, todos llorando y ministrados bajo el poder de Dios. Pero cuando volví y reaccioné, ese gozo que me había invadido había roto dentro de mí esa raíz que por años había estado sembrada en mi corazón, que se llamaba la amargura. Y yo dije, wow, tomé una decisión. Dije, a partir de hoy, nada ni nadie volverá a sembrar amargura dentro de mi corazón. Me guardo de eso. No me dejaré amargar por nada ni por nadie. Porque he entendido que produce ¿qué? Sanidad en mi espíritu, en mis emociones, cuando me guardo de la amargura. Por eso el apóstol es claro, dice ahí en el texto que leímos, cuídense de la amargura, cuídense. Y por si acaso alguno tiene problema porque ha dejado de albergar alguna raíz de amargura y ha brotado y ha germinado la amargura dentro de sí, vaya a la presencia de ¿quién? De Dios. Él es especialista en ¿qué? En sanar, especialista en obrar, en ministrar. Porque cuando hablamos de tener una vida emocional sana, una vida espiritual sana y una vida física sana, necesitamos cuidarnos de la amargura. Porque causa, reitero, muchísimo ¿qué? Daño, mucho daño a la persona, a los que le rodean, y contamina ¿qué? A muchos. Por eso yo creo que en esta mañana debemos permitir que Dios examine nuestra vida y nosotros mismos abrirnos a la presencia de Dios y sincerarnos con Dios y ser como lo hizo Ana. Estoy amargada de espíritu, dijo. Estoy atribulada de espíritu. Tengo una carga dentro de mí, dijo Ana. Y la llevó delante de ¿quién? Del Señor.
porque esto no lo sana una terapia, lo sana solamente la presencia del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice en Lucas 4:18, se refiere a Jesús, díjese, el Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice el Señor, y me ha enviado a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón. O sea que si alguien ha venido a liberarnos, a traernos vida y vida en abundancia, es el Señor. Tenemos que ir a Él y abrirnos a la presencia de Él. Y así como lo hizo Ana, con toda libertad abrirnos al Señor, no a un líder, no a una persona, no a un profesional de la salud. Él nos podrá oír, pero no nos podrá sanar. Podemos hacer catarsis, expresarlo delante de la persona, pero Él no podrá obrar. Pero el Espíritu de Dios sí puede penetrar a lo profundo de nuestro espíritu, a lo profundo de nuestra alma, a lo profundo de nuestras emociones, y obrar de manera sobrenatural. Porque lo que no hace el hombre lo hace el Señor. Y yo creo algo y lo confieso y lo declaro: si alguien puede estar sano emocionalmente, es el creyente, porque tiene al mejor sanador, al Señor de gloria, al Rey de reyes y ¿qué? Y Señor de señores. A mí me ha tocado ir al Señor. Recuerdo cuando llegué a Madrid, este testimonio lo conté en el primer culto. Lo voy a contar en este segundo culto. Cuando llegué a Madrid, llegué, era muy joven, tenía 23 años, joven, simpático y lleno de la presencia de Dios. Wow. Y cuando yo llego a Madrid, sucede algo. Eso sucedía en esa época, en esa congregación. Aquí no sucede ni en otras congregaciones, ni sucede ya. Era solamente en esa época. Yo llego, muchacho joven, nuevo, extraño. De repente Dios me pone a servir en el pleno ministerio, a apoyar al pastor Fernando, porque yo era para Facatativá, a trabajar con el pastor Jorge Gama. Y el pastor Jorge Gama en esa fecha estaba en Estados Unidos. Entonces la orden que dio, porque la iglesia de Madrid estaba a la cobertura del pastor Jorge Gama, es que Adrián se quede apoyando al pastor Fernando 15 días mientras yo llego a Estados Unidos y va para Faca a trabajar conmigo. Era la orden del pastor Jorge Gama. Y yo llego a Madrid a trabajar con la iglesia y encuentro en Madrid que había un grupo de líderes que llevaban muchos años esperando una oportunidad para trabajar de tiempo completo con la iglesia. Algunos llevan 8 años, otros 12 años, otros 15 años, esperando una oportunidad. Pero yo no sé por qué, yo llego y de una adentro a trabajar con la iglesia. Entonces, especialmente a una hermana le causa incomodidad. Esta hermana en esa época era parte de lo que llamaban en esa época diáconos. Era como el santo Sanedrín de la iglesia en esa época. Eran los que mandaban hasta de qué color pintar la iglesia, cuándo cambiar el bombillo y todo eso. Esa es la estructura antigua de la iglesia. Así que esta hermana, como estaba esperando una oportunidad y yo llegué, como que sintió que le quité el puesto, la emprendió contra mí. Entonces yo, cada vez que me saludaba, se acercaba a saludarme, me daba la mano y me saludaba, y yo la miraba a los ojos y le miraba el rostro, y su rostro reflejaba como piedra, rabia hacia mí. Yo dije, pero yo no le he hecho nada malo a esta señora. Pero ella estaba trabajando dentro del cuerpo de diáconos y tenía un nivel de influencia fuerte. Así que le dijo a los diáconos: vamos a exigirle al hermano que nos dé un reporte diario de lo que hace. Ya 15 días de llegado ahí a Madrid a trabajar con la iglesia. Así que me exigen hacer una agenda diaria: a qué hora me levantaba, a quiénes visitaba, qué discipulados daba, si predicaba el jueves en culto de oración, cuántas visitas hacía, todo. Yo recuerdo que empiezo a llevar una agenda diaria, cumpliendo al pie de la letra lo que ellos hacían, me pedían. Pasaron los 15 días y cuando hay la reunión de diáconos, entonces me dice el pastor Fernando: alistemos
porque tenemos que darle un informe a los diáconos de nuestra labor ministerial. Entonces yo digo, como está en la agenda, busqué una máquina de escribir prestada, porque en aquellos tiempos no estaba muy bien el computador. Entonces, sin ser práctico, yo no sé de mecanografía, sino chusografía. Me tocaba la A, la B, la C, D, así. Me gasté toda la noche pasándolo de mi agenda en ese informe, a máquina de escribir. Toda la noche, casi a las 3 de la mañana, porque al otro día a las 8 de la mañana tenemos que pasar el informe. Cuando llega, está la mesa y ellos reunidos, 7 diáconos, y yo me acerco con mi carpeta de presentación y mi informe. Llego a ellos y le entrego mi informe. Entonces llega orden del día, el informe del obrero, informe ministerial del obrero. Llegan y yo sentado a un extremo de la mesa, la otra señora al otro extremo, coge la carpeta y no estoy exagerando, ni siquiera la lee, sino nota solamente en el acta de reunión de diáconos: el obrero Adrián presenta su informe ministerial. La coge por debajo de la mesa, escucho cuando rompe el papel con la carpeta y la lanza a la cesta de la basura. Me da una ira santa, que ese momento sentí que una espina de amargura entró a mi corazón. Yo salí de ahí, de una le dije: Dios les bendiga, ya termino, entregué mi informe, Dios les bendiga, salí y me fui. Esta vieja miserable. Y yo, ¿por qué fui tan estúpido? Así de durar toda la noche pasando ese informe en lugar de haber orado al Señor. Perdí mi tiempo. Al menos hubiera tenido la dedicación de ¿qué? Y la delicadeza de leerlo y de conservarlo. ¿Qué creen que sembró eso en mi corazón? Ya era recíproco, porque si la doña me tenía piedra, se incomodaba conmigo, ahora éramos 2. Yo también ya me incomodaba con ella. Entonces yo salí y a mí me gusta preguntarle al Señor: ¿qué hago? Yo recuerdo que salí y le pregunté al Señor, le dije: ¿y qué hago con esta vieja? Así le dije al Señor, de la piedra. ¿Qué hago, Señor, con esta vieja? Entonces el Señor me dijo: primero, es mi hija. Segundo, vas a orar por ella. Sí, voy a orar por ella. Voy a orar por ella. Y yo le dije: ¿y cuándo, Señor, debo orar por ella? Yo pensé que en los ayunos, cuando iban a ministrar la cena. Y me dice el Señor: todos los días. Papá, ¿esto es una penitencia o es proceso? Entonces, obedeciendo al Señor, empecé a orar por ella. Empecé a orar por ella. Empecé a orar por ella. Y a la medida que iba orando por ella, yo iba sintiendo que Dios iba liberando, limpiando, sacando esa espina de amargura que había entrado a mi corazón. Pasaron los meses y Dios empezó a hacer algo en mí, a guardarlo, a limpiar mi corazón. Pero a la medida que Dios iba limpiando mi corazón y yo iba orando, cada vez que la saludaba los domingos, me acercaba a saludarla, notaba un cambio en el rostro de esta señora. Para no extenderme, a los 6 meses ya esta señora era una de mis mejores amigas y confidentes, y había un gran aprecio. Y hasta el día de hoy, aunque ella está lejos, es una de las mejores ¿qué? Amigas. Ella, su esposo y su familia son uno de los mejores ¿qué? Amigos que tengo. Pero fue necesario abrirme a la presencia de ¿quién? Del Señor. Si yo dejo que esa espinita que se sembró ese día hubiera germinado en mí, la estaría odiando la vieja por allá. Y no tendría la libertad hoy de decir: Dios me ¿qué? Me sanó. Dios me sanó de esa herida. Y después hablamos con libertad. Y recuerdo en un encuentro, un mover de Dios, yo le decía: hermana, ¿por qué yo le caía tan mal? Y ella me confesó, dijo: porque era injusto, yo tantos años esperando una oportunidad, usted llegó y a los 15 días estaba sirviendo al Señor, y yo años esperando, ¿no cree que era injusto? Le dije: allá el problema es con Dios, hermana. Pero hay veces
tenemos que ir al Señor para que no se arraigue la amargura en nuestro ¿qué? Corazón. Y termino con algo. En la bienaventuranza Jesús dijo: bienaventurados los de corazón limpio, porque estos ¿qué? Verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios obrando, manifestándose? Guarde su corazón. Y de una de las cosas que más hay que guardarlos es de la amargura, porque normalmente hay roces como creyentes. Con el prójimo tenemos roces. Por eso el salmista David dice: unges mi cabeza ¿con qué? Con aceite, como buen pastor. Bueno, voy a extender para explicar y no dejar en el aire esto. David dice: unge mi cabeza con aceite, porque una de las funciones del pastor, el pastor físico, de cuidar el rebaño, las ovejitas, las ovejas son los animales más mansos, no mensos, mansos, mansos. Diga, mira al que está al lado, diga: soy oveja, soy manso. Eso sí, soy manso, no, soy manso. Entonces, como oveja, los animales son los animales más que mansos. Pero aunque son mansos, son delicados. Y aunque son mansos, las ovejas se golpeaban la cabecita una con otra. Se golpeaban. En esos golpes que se daban las ovejas, como la piel de la oveja es tan delicado, entonces ¿qué pasaba? La ovejita, al golpearse una con otra, al tener esa fricción y darse en golpes unos con otros, ¿qué pasaba? Se lastimaba. Al lastimarse, la oveja dejaba una herida en la piel, dejaba una herida y empezaba a sangrar. Cuando empezaba a sangrar, venían las moscas y le ponían unos huevitos y se producían unos ¿qué? Gusanos en la cabeza de la oveja. Entonces el pastor, ¿qué hacía? El pastor, para que la oveja no se enfermara, porque esos gusanos empezaban a germinar, a crecer, a multiplicarse, y producía una enfermedad, afiebraba a la oveja y podía la oveja morir. Entonces, ¿qué hacía el buen pastor? Cogía aceite, le quitaba la lana alrededor donde estaba la herida y frotaba con el aceite la herida de la oveja para que el aceite sanara la oveja, y esos bichitos que llaman moscas, cuando venían a pararse en la oveja, como encontraban que había aceite sobre la herida, no se podían parar. Eso hace el Señor. Cuando hay fricción entre hermanos, aunque somos ovejas, nos lastimamos, y cuando quedan esas heridas internas, emocionales, vamos al Señor, y el Señor con el Espíritu Santo nos frota, nos unge, y cuando vienen los demonios a poner en nosotros amargura, no pueden reposar sobre nosotros, porque sobre nosotros está la unción del Santo de Israel. La unción del Santo de Israel. Y eso nos hace mantenernos emocionalmente sanos para la gloria del Señor. Póngase en pie y oramos al Señor. Oramos al Señor. Yo muchas veces he tenido que ir, decirle: Señor, sana. Esa hermana fue una de muchos hermanos, personas que Dios ha usado. Pero he tenido que ir ¿a quién? Al Señor. Y decirle al Señor: Señor, frótame con tu presencia, frótame con tu Espíritu Santo, para que ninguna raíz de amargura germine en mí, para que no haya raíz de amargura y no vengan los demonios, no venga el diablo a dañar. Por eso necesitamos estar sanos, ir al Señor. Yo sé que usted también es carne y sangre como yo y siente, pero es que valemos tanto para el Señor, que el Señor no quiere que tengamos ninguna raíz de amargura. Y el Señor no quiere que Satanás use la amargura para dañarnos. El escritor bíblico de Hebreos dice: contamina ¿qué? Muchos. Es como el COVID que se expande. Y una persona amargada puede contaminar a muchísimos. Pero el Señor quiere sanar.
que no brote. Desarraigar esa raíz. Por eso es donde está. Cierra sus ojos. Y si quiere, levante sus manos. Y la palabra del Señor dice en Lucas 4:18. Jesús dijo, cuando estaba en la sinagoga y le dieron el libro a leer, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero también dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Aquel que estaba ese día en la sinagoga es el mismo que está en esta mañana, en este lugar. Él quiere sanar sus emociones, quiere sanar su alma, quiere ministrar a su espíritu, que no tenga un espíritu atribulado, que no tenga un espíritu angustiado. Escuche bien, que no estés en prisión de maldad, sino que al contrario, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. La palabra dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. También dice la palabra: porque Él me ungirá con gozo de alegría y de salvación. El óleo de gozo, de alegría y de salvación. Padre, te damos gracias. Ahí donde está, habla con el Padre. Ábrete al que sana, al que libera, al que restaura, y que la unción del Santo sea ministrando. Quizá han pasado años y esa herida ha estado ahí, ha estado sangrando, ha estado sangrando, ha estado sangrando, y sin darte cuenta, Satanás ha estado ahí minando, sembrando para dañar su vida. Pero hoy está la presencia del Rey de Gloria y quiere sanarle, quiere restaurarle y quiere levantarle, porque el Padre te ama y quieres que tú, que eres su hijo, tú que eres su hija, estés sano, sana, para gloria y honra de su nombre. Papá, te doy gracias. Oh Padre, aquí estamos delante de ti, como un día estuvo Ana, Señor. Tú eres el mismo que sanó el corazón de Ana. Eres el mismo que está en esta mañana en este lugar. Ministra y sana el corazón de esa mujer. Ministra y sana el corazón de ese hombre. Ministra y sana el corazón de ese joven. En esta mañana, sánales, Señor. Sánales, poderoso Dios. Tu presencia sea penetrando a lo profundo del alma. Allí, Señor, a lo profundo, a lo más profundo, y sanándole. Señor Jesús, ayúdanos a guardarnos, a guardarnos, a guardarnos. Tu palabra dice: bienaventurados los de corazón limpio. Ayúdanos a que nuestro corazón esté limpio, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté limpio, Señor, para verte. Te adoramos, te amamos, te exaltamos y te bendecimos. Ahí donde está, con sus ojos cerrados, no necesita confesarle al vecino ni al líder, confiésele a Dios. Dígale como Ana: sincérate con Dios. Y si has notado que hay alguna raíz, que el enemigo en algún momento usó a alguien para sembrar una raíz de amargura, llévela delante del Señor. Dile al Señor: hazme libre. Señor, solo tú puedes desarraigarla. Señor, tú puedes sacarla de mi vida. Quiero ser libre, libre, sano, para gloria, para honra de tu santo nombre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Padre, oro por toda la iglesia. Oramos y te pedimos, Señor, que nos limpie. Paséate en medio de tu iglesia, Señor. Paséate y límpianos, Señor. Corta, desarraiga
de cada uno de nosotros. Tú conoces lo profundo de nuestra vida. Señor, lo profundo de nuestros sentimientos, lo profundo, Señor, de nuestra alma, de nuestras emociones, todo lo conoces, Señor. Por eso en esta mañana límpianos. Queremos estar limpios, libres, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, pero también nuestro restaurador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana, después del culto, se me acercó una mujer joven, me dice, llorando, y me dice, siento que Dios me está liberando. No se le haga extraño que en el transcurso de esta semana usted va a estar orando allá solo con el Señor. Y de repente, ese de repente de Dios, de repente Dios te trae momentos, escenas, acontecimientos que han estado. Y algunos de ustedes de pronto empezarán a llorar, recordando eso. Y mientras empiezan a llorar, van a empezar a sentir que algo se está rompiendo, está saliendo. No se preocupen, es Dios que está liberando y restaurando. Porque de pronto, hay veces los años pasan, el tiempo pasa, y mientras Dios no sane esas áreas, esas cosas en nuestra vida, no podemos ser totalmente ¿qué? Libres. Y estamos hablando sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros en todo momento. Y hay ese de repente de Dios. Y ese de repente de Dios, Dios va a estar de repente sanando, restaurando y liberando para gloria de su nombre. Entonces, estemos abiertos a eso. Pueden sentarse. Vamos a compartir los anuncios. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437.